Ellos mismos han contado que sus seres queridos escucharon por radio la información oficial de que no había riesgo de tsunami, bajaron nuevamente a sus casas en la costa y ahí los encontró la muerte por haber confiado en esa información oficial. Hoy, ¿qué le dice usted a los familiares de esas víctimas y concretamente, les pediría perdón? El 27 de febrero fue una noche terrible, terrible para millones de chilenos. Fue una noche donde muchas personas, como usted dice, Daniel, perdieron a su familia, a sus seres queridos, a sus amigos, perdieron sus enseres, perdieron todo lo que habían sido capaces de construir a lo largo de sus vidas. Pensar en el 27 de febrero a mí me genera una profunda tristeza, una profunda tristeza. Esa noche actuamos con la información que estaba disponible. Hicimos todo lo posible, todo lo humanamente posible para hacer lo que teníamos que hacer, informar y proteger a la población. Y la verdad es que en ese momento, hoy día, 3 años después, aparece información que si hubiéramos tenido en ese momento, hubiéramos tomado otras medidas. Pese a lo cual yo quiero decir, jamás dije que la gente volviera a sus lugares. Señalé que si bien el CHOA había descartado la presencia de tsunami, yo les pedía que se quedaran en lugares altos. Ahora bien, he estado en Dichato, he estado en Talcahuano, conversando con la familia, conversando con ellos, hablando de su pérdida, de su dolor, que aún tienen naturalmente, rabia. Creo que lo único que puede producir alivio a esa familia es que se sepa la verdad de lo ocurrido y que haya justicia. Yo he colaborado y seguiré colaborando siempre. Entiendo, señora Bachelet, por lo tanto, que usted no es partidaria de pedir perdón a los familiares de manera pública. Quería que si efectivamente eso es lo que usted está diciendo, y si no cree que también hay una responsabilidad suya en haber estado tan mal preparados como país, que en esa madrugada la información que usted recibió haya sido tan mala, tan deficiente y que eso haya provocado víctimas, si no reconoce esa responsabilidad. Chile me conoce. Yo nunca he tenido ningún temor a reconocer ni errores ni pedir perdón. Y por lo tanto, yo creo que hay momentos para pedir perdón. Hoy día, creo que lo que te corresponde, lo que todos los chilenos merecemos, es que la justicia actúe. Habrá el momento para lo otro, ¿no? Quiero decir que una de las lecciones que quisiera ver que sacáramos todos del 27 de febrero es que el país no estaba preparado como creíamos. Pensábamos que los organismos técnicos tenían la capacitación, la calidad de los expertos, y hemos descubierto que no era así. Por lo tanto, más allá de lo personal, del dolor de la familia, que yo comparto plenamente, creo que la obligación que todos tenemos, y aquí esto no tiene un color político, todos tenemos, es asegurar que el Estado mejore todas nuestras competencias, nuestras capacidades, los organismos técnicos, la prevención, de manera que un país lleno de desastres naturales como somos esté bien preparado y no volvamos a vivir esta tremenda tragedia. Gracias, señora Bachelet. Señor Velasco, la siguiente pregunta es para usted. Desde la concertación, a usted lo acusan de haber vetado proyectos sociales como el 7% de los jubilados o el postnatal de 6 meses, cuando era ministro de Hacienda. Aprovechando que por primera vez lo tenemos en la misma sala con quien era su jefa, la presidenta de la República en ese momento, le quiero preguntar, ¿quién tomó la decisión de parar esos proyectos? ¿Fue una recomendación suya o finalmente fue una decisión de la entonces presidenta Bachelet? Hay 2 preguntas en lo tuyo y voy a responderle a las 2. Las decisiones en Chile las toman los presidentes o las presidentas en un régimen parlamentario. Los ministros hacemos recomendaciones y yo encantado comparto aquí con la gente que nos está escuchando mis recomendaciones. Eliminar el 7% de los jubilados es y fue siempre una política injusta. Y les explico por qué. Porque una madre que gana 200.000 pesos, una madre soltera, por ejemplo, que tiene 2 niños, 3 bocas que alimentar, hoy día en Chile sigue pagando por su salud. Y sin embargo, un adulto mayor que gana los mismos 200.000 pesos, que vive solo y que tiene una boca que alimentar, no paga por su salud. Esa discriminación me parecía y hoy día me parece injusta. Y por eso mi recomendación a la expresidenta fue que esa no era una política que debía adoptarse. En cuanto al postnatal, también quiero ser muy claro. Yo siempre he estado a favor de que los padres o las madres puedan pasar más tiempo con sus hijos. Pero me parecía y me sigue pareciendo que era de elemental justicia que lo primero que había que hacer era darle
un derecho a postnatal a los cientos de miles de mujeres, las temporeras, las feriantes, las trabajadoras independientes que no tenían nada. Y por lo tanto siempre me pareció que por ahí debimos haber comenzado. El gobierno de Sebastián Piñera mandó un proyecto de ley que no contemplaba eso. Y la ley que salió finalmente del Congreso sí lo contempla, parcialmente al menos, precisamente porque hubo gente del mundo de la oposición que así lo exigió. Señor Velasco, cuando usted lanzó su candidatura dijo, Bachelet y yo somos lo mismo y si ella va, yo no voy. Evidentemente ya no piensa eso, por algo están los dos aquí. ¿En qué ya no son lo mismo Velasco y Bachelet? Yo creo que los cuatro quienes estamos aquí compartimos ciertos valores. Queremos un Chile más justo, queremos un Chile sin discriminación, queremos un Chile sin prejuicio. Pero tenemos diferencias legítimas respecto a cuáles son los caminos que vamos a transitar para alcanzar ese Chile más justo y ese Chile con menos prejuicios. Yo respecto de la candidatura de la expresidenta no tengo ningún problema en decir que cambió de opinión. Y creo que no hay nada más propio de la vieja política que decir nadie nunca cambia de opinión aunque las circunstancias cambien. Hace un año atrás me convencí de que era importante renovar la política, de que era importante que hubiese competencia, de que hubiese ideas, de que pudiésemos tener un foro como esta, de modo que sean las personas que están en su casa quienes nos escuchen y después puedan elegir la opción que ellos prefieren, con un lápiz y con un papel. Señora Bachelet, como usted ha sido mencionada, si quiere puede usar sus 30 segundos para responder. ¿Se hace cargo usted efectivamente como presidente de la República de haber tomado esa decisión sobre los temas sociales? En el caso del 7%, teníamos recursos limitados y optamos por hacer una gran reforma previsional, que iba a significar efectivamente un apoyo mucho más importante a los pensionados. Y en el caso del postnatal, yo estaba completamente a favor, completamente. Sin embargo, cuando empezamos a trabajar en esto y teníamos el encargo a 3 ministros, vino la crisis y por tanto no fue factible en ese momento. Pero quiero añadir algo. Andrés me acaba de mirar y decir vieja política. Yo no sé si se refería a lo vieja o a la política, pero la verdad que yo siempre he sido una representante de una política nueva. Nunca le pedí a él que militara, le dije que tenía que seguir como independiente, pero en realidad no la puedo ocultar. Si quiere contestar algo, señor Velasco, brevemente. Yo creo que aquí estamos todos en lo mismo, estamos todos por tener una política mejor. Yo ciertamente soy el primero en reconocer, y lo he dicho tantas veces, los aportes que ha hecho Michelle Bachelet a la política en Chile, y no solo a la política en Chile, pero creo también que es importante que la gente tenga opciones y que la gente pueda elegir, y por eso que estoy tan contento de estar aquí junto a ella, junto a José Antonio, junto a Claudio, de modo que podamos debatir, conversar, plantear ideas. Creo que así mejoramos la democracia. Gracias, señor Velasco. No se retracta de haber dicho vieja política, entonces. Vamos con la siguiente pregunta. Esta nuevamente es una pregunta común para los 4 candidatos. De manera creciente, la ciudadanía chilena ha ido desencantándose de la política. Esto se refleja en datos como que la confianza en los políticos está en un 5% según la última encuesta UDP. Los partidos políticos son las instituciones peor evaluadas del país. Paralelo a esto, han crecido las movilizaciones sociales, las demandas de distintos sectores que se sienten postergados del desarrollo. Hay coincidencia entonces en que en Chile se vive una crisis de representatividad. ¿Esta situación se supera o no con la conformación de una asamblea constituyente? Y si es así, ¿a través de qué mecanismo se convoca a esta asamblea constituyente? Le toca responder en primera instancia a esta pregunta al candidato Andrés Velasco. La Asamblea Constituyente, Montserrat, no es la solución a los problemas de Chile. Y creo que, de nuevo, esto es un caso en el cual, cuando no se puede conseguir cosas que son factibles, como cambiar el sistema binominal, se promete todo. Y esa promesa es vana, es una promesa vacía. ¿Por qué digo esto? Porque hay muchos cambios políticos que hacer en Chile. Hay que cambiar el sistema electoral. Hay que asegurarse que los partidos sean internamente democráticos. Hay que cortar ese nexo funesto entre el dinero por una parte y la política por otro lado. Hay que elegir democráticamente a los intendentes. En fin, hay tantos cambios que hay que hacer esos quórums que heredamos de la época de Pinochet. Hay que echarlos abajo, de modo que podamos cambiar con el imperio de la mayoría. Pero ninguna de esas cosas, y lo quiero decir con mucha claridad, ninguna de esas cosas se va a lograr si nos quedamos pegados en esta discusión sobre el método. Y en especial nos centramos en un método que no está contemplado en la Constitución.
Y si alguien piensa que el actual Congreso o algún futuro Congreso va a deshacerse de su poder más importante, cuál es cambiar la Constitución, y se lo va a delegar a una asamblea, yo la verdad que lo encuentro total y completamente inconcebible. Al revés, me gustaría preguntarle al actual Congreso y a las actuales dirigencias de los partidos por qué no han abordado y logrado tareas mucho más acotadas. Cambiemos el sistema binominal, legislemos respecto del lobby. Esos son los cambios que Chile merece y esos son los cambios que yo me comprometo a abordar si es que llego a la moneda. Pero si esos cambios que usted señala, señor Velasco, no han podido ser efectuados en más de 20 años de regreso de la democracia, ¿por qué ahora podrían sí efectuarse? Finalmente, ¿no hay que cambiar aquí algo institucional para que se supere el inmovilismo, esta suerte de empate que existe hoy día en nuestro poder legislativo? Se van a poder lograr, Montserrat, si ejercemos liderazgo político. Porque la verdad que, tomemos el caso del binominal. Hace 23 años que venimos hablando del binominal. Nunca se ha puesto en votación en la sala del Senado. Porque la verdad de las verdades es que hay muchos diputados y muchos senadores y muchos dirigentes de partidos que si les ponen un micrófono dicen, claro, estoy en contra del binominal. Pero camino a casa van pensando, el sistema no es tan malo porque a fin de cuentas me eligió a mí y yo soy un espléndido parlamentario. No ha habido voluntad real y eso es lo que necesitamos. Y por lo demás, si hay una dificultad en hacer esos cambios, bueno, un cambio aún más grande como es el cambio de una asamblea constituyente es aún menos alcanzable. Entonces no caigamos en la vieja treta de la política de prometer lo imposible. Yo me comprometo en prometer y lograr lo alcanzable. Muchas gracias. Señor Orrego, ¿la Asamblea Constituyente es o no la solución para la crisis de representatividad en Chile? Mire, yo creo que para quienes proponemos una suerte de revolución de la dignidad, un nuevo contrato social y político, tener una nueva constitución es parte de lo que estamos esperando para Chile. Se ha hablado mucho del cómo, nada del qué. A mí me encantaría que pudiéramos hablar si vamos a tener intendentes electos o no. ¿Qué sistema electoral vamos a tener? ¿Qué nuevos derechos? ¿Qué mecanismos de participación ciudadana? Y por qué no, algo que me diferencia también de mis colegas, yo creo en el voto obligatorio y en la educación cívica obligatoria en todos los colegios. En fin, ese es el qué. La pregunta es el cómo. En el menú de alternativas que yo tengo quiero dejar claras las que no comparto. Ni una asamblea constituyente extrainstitucional, una suerte de atajo institucional, ni la actitud obstruccionista y absolutamente obcecada de la UDI y de parte de la Renovación Nacional que se han negado sistemáticamente a las dos prioridades hoy día políticas en materia de Chile. Cambio al binominal, que tiene este doble cerrojo de poca representatividad y también de poca competitividad. Y segundo, estos quórums absolutamente increíbles en la legislación comparada. En consecuencia, para poder avanzar en reformas políticas tenemos que hacer estos dos primeros cambios y después ver qué otros mecanismos con participación, no solamente con grupos de expertos, podemos llevar a cabo. Por último, la reforma de la Constitución no es solamente para hoy y para una mayoría circunstancial, es para una generación. Con lo cual yo también aspiro que una nueva Constitución sea fruto de un gran acuerdo nacional en la cual también incorporemos a sectores de derecha moderada y democrática que hasta ahora no han tenido los votos, pero estoy seguro que el día de mañana podrán sumarse un gran cambio constitucional que es el que requiere Chile. Señor Orrego, y esos sectores de derecha, moderada, democrática, si usted llega a ser presidente, ¿los invitaría también tal vez a ser parte de su gobierno? Probablemente del gobierno no, pero sin duda alguna lo invitaría a este esfuerzo nacional. Yo creo que cuando uno ve no solamente la política de defensa, la política exterior, la política energética, pero también una reforma constitucional no puede ser de una mayoría circunstancial. Y además en eso Andrés se equivoca, porque ha habido votación. El año pasado, en noviembre, se sometió a votación el pacto que teníamos con Renovación Nacional. Y el mismo Carlos Larraín, que había firmado ese acuerdo con nosotros, votó en contra. Y hoy día Andrés Alamán se presenta como el nuevo Superman de las reformas constitucionales y la verdad es que nunca ha puesto los votos donde pone la boca. En consecuencia, yo los invitaría no a hacer gobierno, lo invitaría a construir un gran acuerdo constitucional, pero yo le pido a la derecha chilena, especialmente a la moderada, ya perdí un poco la esperanza con la UDI, que se sumen de verdad a estos cambios constitucionales. Si no lo hacen, se los digo en cámara, no se lamenten después que la gente grite asamblea constituyente por las buenas o por las malas. Yo no estoy por las malas, pero entiendo por qué la gente está desesperada por el obstruccionismo de la derecha en Chile. Gracias, señor Orrego. Andrés se equivoca, quiere responder justamente esa frase que acaba de Montserrat, los hechos son muy claros, Claudio. Se han votado reformas previas que serían necesarias para modificar el binominal, pero nunca ha habido una reforma
con todos sus detalles, que sea sometida al veredicto de la Cámara y del Senado. Nunca la ha habido, y eso es porque realmente el sistema político no ha tenido la voluntad de cambiar. Eso va a requerir un cambio, va a requerir independientes, va a requerir que digamos las cosas como son. Solamente para responderle a Andrés, yo creo que efectivamente una reforma de esta naturaleza no es solamente un proyecto, es una suma de proyectos. Pero cuando se presenta este proyecto de ley en el Senado, y son los mismos senadores que firmaron el acuerdo hace pocos meses los que lo firman en contra, claramente no hay voluntad de parte de la derecha, y sí había voluntad, al menos de toda la oposición, y creo que lo sigue habiendo. Bueno, muchas gracias, señor Orrego. Señor Velasco, vamos entonces a formular la misma pregunta a la candidata Michelle Bachelet. ¿Sí o no a la Asamblea Constituyente, y cuál sería el mecanismo para convocarla? La gente está desencantada porque estábamos hablando del desencanto político de las personas y la falta de credibilidad, ¿no es verdad?, en las instituciones que son muy esenciales en la democracia. Porque necesitamos los partidos políticos, necesitamos la política funcionando, pero la gente ya no les cree. Y esto tiene que ver porque, por un lado, los partidos políticos tienen formas de actuar que no corresponden, no colocando los intereses de las personas. Muchas veces ligados más por intereses personales que por intereses colectivos. Cuando uno entra a participar en una fuerza política, entra por un proyecto país, por un sueño país, por trabajar para mejorar un país para todos. Pero algo ha ido pasando que empieza esto a perderse de vista y empieza a aparecer lo individual. Por lo tanto, una nueva constitución es esencial y me voy a referir a ello, pero no basta. Necesitamos una buena política. Necesitamos políticos que pongan en el centro de la problemática a las personas, con buenos liderazgos, honestos, transparentes, no corruptos, donde no haya nepotismo, etcétera. Sobre un elemento entonces eso. Necesitamos separar los negocios de la política. Y esto también es esencial y creo que también parte del desencanto. Y lo tercero, que es central, es lo que aquí mis colegas han dicho. Nueva constitución. Aquí no se trata ya de reformas, porque las reformas que hemos hecho, que han sido buenas, no han logrado romper los cerrojos que están desde la época de la dictadura. Las leyes orgánicas constitucionales, con los altos quórum que han impedido, por ejemplo, el que ese proyecto final lucro que yo mandé el 2007 pudiera avanzar. El binominal, con todo lo que aquí se ha dicho, no voy a repetir. La capacidad preventiva de la Corte Constitucional, que evita que una ley pueda seguir porque los diputados o senadores pueden plantearlo. Entonces, si no cambiamos esos cerrojos, no vamos a poder mejorar, no vamos a poder hacer los cambios, sí, y los políticos seguirán desencantando a la ciudadanía. Ya, pero justamente el conflicto hoy día está centrado en cómo el mecanismo para lograr esa nueva constitución, y el conflicto político hoy día está centrado también en la Asamblea Constituyente. Por eso reitero la pregunta, ¿es para usted la Asamblea Constituyente el mecanismo preferencial hoy día para cambiar la Constitución actual? Yo creo que hay varias opciones para hacerlo. El ideal sería que el Congreso jugara su rol seriamente y dijera, aquí tenemos una constitución no democrática, avancemos y cambiemos esta constitución. Ahora bien, es difícil que muchas veces la gente que justamente puede verse perjudicada por los cambios, empuje esos cambios, ¿no es verdad? Yo creo que hay opciones distintas y lo más importante son los criterios. Primero, que sea por la vía institucional. Segundo, que sea participativo. Tercero, que sea representativo. Y cuarto, que incorpore la historia y la tradición de nuestro país. Me parece, sí, que es indispensable que este proceso no sea un proceso de cuatro paredes, que los ciudadanos puedan hacer oír su voz, que los ciudadanos pongan las prioridades donde corresponde. Y para eso hay muchas opciones, pero creo que lo más importante es que sea dentro de la vía institucional. Muchas gracias. Señor Gómez, ¿Asamblea Constituyente sí o no? Y si la respuesta es sí, ¿cómo la convoca? A ver, lo primero quiero decirle a toda la gente que nos escucha que yo estoy por una Asamblea Constituyente sin ningún tipo de ocultamiento de mi decisión. ¿Por qué? Yo no entiendo por qué le tienen miedo a la gente. O sea, al final, el que va a decidir si hay una nueva Constitución o no es usted. Usted va a votar. Lo que estamos diciendo es que hay un plebiscito para que la gente diga si quiere o no una nueva Constitución y si esta tiene que ser redactada o no por una Asamblea Constituyente. ¿Por qué es importante la Asamblea Constituyente? Porque yo les afirmo acá que hoy día con el actual Parlamento y el que viene, que se van a reelegir exactamente los mismos, no hay ninguna posibilidad de cambiar la Constitución. Ninguna. Ni el binominal, ni ninguna de aquellas cosas que hace que la política se desprestigie. No va a existir mandato revocatorio, que significa que usted puede decirle que a la autoridad que a mitad del periodo que salga. No va a existir no reelección. Va a seguir siendo exactamente igual. Entonces, para que en Chile exista verdaderamente una constitución democrática, que usted respete, que nosotros queramos y todos podamos avanzar en un cambio profundo,
del modelo que hoy día tenemos, necesitamos una asamblea constituyente donde las personas, los jóvenes, artistas, las comunas, las regiones verdaderamente tomen decisiones. Ese es el camino. No es un problema de revolución ni de chavismo, es un problema de confiar en la ciudadanía que va a votar. Y va a votar si quiere o no lo quiere, si le gusta o no le gusta la Constitución establecida. Entonces, negar esa alternativa es simplemente decir esto se va a hacer en el Parlamento y yo les quiero decir que eso no va a pasar. Señor Gómez. Quien sea presidente no lo va a lograr. Señor Gómez, usted dice el camino es el plebiscito. El problema es que la Constitución chilena es muy clara sobre en qué momentos un presidente puede llamar un plebiscito. Y este caso claramente está excluido de la Constitución y no está contemplado. Usted, si es presidente, llamaría un plebiscito aunque sea por vía extrainstitucional, aunque la Constitución no le dé esa facultad como presidente. Lo que pasa es que aquí hablamos de la institucionalidad o no. Mi preocupación es que hoy día el sistema y la gente está avanzando fuertemente. Ya tenemos 100 constitucionalistas fumadores de opio, junto conmigo, que están dispuestos a hacer una asamblea constituyente. ¿A marcar el voto para qué? Para que quien sea presidente tenga el mandato, la obligación. Si 3 millones de chilenos o más votan y dicen queremos asamblea constituyente, esto es posible avanzar. Lo que no es posible es seguir sentado en estas condiciones. Yo creo que en estas condiciones este país va por mal camino, porque es un país que necesita un cambio profundo para que exista derecho a la educación, para que exista derecho a la seguridad social, para que exista derecho a la salud. Hay que cambiar la Constitución, si no esta Constitución dice que es una mirada externa del Estado. El Estado tiene que actuar, pero en democracia, en absoluto concordancia. Por eso, insisto, hay que avanzar con el proyecto que yo tengo, cuarta urna. Si se lo hubieran votado y lo hubieran aceptado, en las próximas elecciones presidenciales se habría votado por diputado, senador, presidente y una cuarta urna que le preguntaría si quiere o no nueva Constitución y asamblea constituyente. Gracias, señor Gómez. Entendemos, por lo tanto, que llamaría un plebiscito en cualquier caso, aunque no lo esté previsto por la Constitución. Vamos de inmediato entonces a la segunda pregunta del público presente. Recordarles entonces que aquí en el estudio de este debate hay 30 personas que han sido seleccionadas y convocadas por Cadem Research. Ellos han elaborado las preguntas y quien debe responder la primera pregunta del público en primer turno es el candidato José Antonio Gómez. Así que usted, José Antonio Gómez, debe decirnos un número del 1 al 30, no el 22, por cierto, que ya fue utilizado. El 2, para que voten por el 2. El número 2. El número 2, entonces, es Valentina Lillo, 18 años, estudiante de odontología. Valentina, ¿dónde estás? Preguntan las mujeres hoy. Así, me parece bien. Buenas noches. Mi pregunta es que hoy nadie quiere que construyan termoeléctricas en su sector. ¿Qué va a hacer al respecto del tema de la energía sin dañar el medio ambiente? Señor Gómez, usted contesta en primer lugar. Valentina, el cuidar el medio ambiente es algo esencial. Y hoy día tenemos un modelo, insisto, económico, que lo que hace es permitir a 3 grandes empresas dominar el sistema eléctrico. Y se instalan donde quieren, hacen las peticiones finalmente de los derechos de agua y nadie los controla porque el Estado nunca ha tenido una actitud y una definición de regular el mercado eléctrico. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Primero, establecer criterios de que el desarrollo de Chile